La figura del desacato estaba incluida en el Código Penal en el artículo 244. Como decíamos recién, se derogó en 1993, pero lo que establecía era una pena de prisión de 15 días a 6 meses para quien injuriare o ofendiese de alguna manera la dignidad de un funcionario público. Esta figura, que se desprende de la época del Imperio Romano, de la monarquía, donde la autoridad no se podía establecer algún tipo de crítica hacia la autoridad, se liga, digamos, con la imposibilidad de ofender o agraviar en su dignidad o en algún tipo de crítica a un funcionario público que tenía la posibilidad de hacer una denuncia como forma de presión y de alguna manera limitar o condicionar la actividad periodística, y de alguna manera esto también generaba algún tipo de autocensura, que eran las críticas que estaban en ese momento en relación a esta figura del desacato, ¿no? También teniendo en cuenta que ya tenía carácter de ley lo que tenía que ver con la Convención Americana de Derechos Humanos, los tratados internacionales, todavía no estaba incluido dentro de la Constitución Nacional, pero ya estaba en vigencia, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con el artículo sobre la libertad de expresión y el derecho a la libertad de expresión como carácter universalista, y que se protegía de alguna manera la actividad periodística. La figura del desacato en ese momento también generaba mucha resistencia, generaba resistencia, y en la época, bueno, entre el 92 y 93, se presentaron instancias en que se iba a derogar, después no se derogó, y hay un caso puntual que generó la derogación y la reforma judicial, que fue el caso Belusio Berbisky. Belusio era un juez y Berbisky, el periodista Horacio Berbisky, que en una noticia publicada en Página 12, menciona al juez como el asqueroso Belusio en relación a unos dichos del juez sobre que le daba asco la incorporación o la ampliación de la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces le inicia una demanda a Berbisky. Esta demanda llega a establecerse en una condena y Berbisky acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que toma el caso, y a través de un proceso que lleva un tiempo, en 1993, el embajador argentino ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos, se compromete a derogar esta figura del desacato. Después de esta situación, se deroga finalmente el desacato, y Berbisky de alguna manera pide la revisión de su sentencia para que le saquen la condena. Esta situación del desacato, cuando ya queda fuera del Código Penal, queda derogada, inicia también, que esto también lo desarrolla en el libro El Derecho a Comunicar, de Damián Loretti, una forma también de presión por parte de distintos tipos de poderes en relación a las calumnias y las injurias, que es lo que veíamos anteriormente. Si ya fuera la figura del desacato, entonces empiezan a aparecer un montón de demandas que tienen que ver con la extorsión de alguna manera, o la presión, o generar la misma autocensura, o el condicionamiento de la actividad periodística a partir de las denuncias de calumnias e injurias que podían todavía generar la condena de prisión por parte de los periodistas. Hay un caso también puntual, paradigmático de esta situación, que derivó en la reforma del 2009 del Código Penal.
es el caso Kimmel, que es un periodista que publicó una investigación periodística en el 89, en el, bueno, justamente investigaba el asesinato de 5 personas en la iglesia San Patricio del barrio de Belgrano, y en el que incluía un párrafo donde mencionaba o describía o hacía una determinada crítica al desarrollo de un trámite en un juzgado que intervenía el juez Rivarola. Este juez, a partir de este párrafo, le inicia una demanda, llega a una condena en el 89, en el 91, después le revocan el fallo, después este juez Rivarola va a la Corte Suprema y en el 98 vuelven a dejarle firme la condena, y recién en el 2001 esta situación es llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante varios años la Corte Interamericana revisó el fallo, revisó el proceso judicial y decidió en el 2008 sentenciar hacer una sentencia contra el Estado argentino con una medida que permita la reparación de los daños ocasionados al periodista. Lo novedoso de esta definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que pedía al Estado argentino que revise de alguna manera cómo es la situación en su jurisprudencia para las consecuencias penales en cuanto a estos delitos de calumnias e injurias, y que los adecúe a lo establecido por los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto fue en el 2008, y en el 2009 es que se establece la reforma del Código Penal. ¿En qué consistía esta reforma del Código Penal? Consistía en despenalizar todo delito de calumnias o injurias sobre la base de algún hecho de interés público. Esto lo que hacía, o lo que generó como avance en la protección de la libertad de expresión, generó de alguna manera proteger la actividad periodística y ya no permitir a personajes del poder político, personajes del poder judicial, avanzar en denuncias de calumnias o injurias para presionar o así evitar investigaciones sobre su accionar en la función pública. Esto, bueno, es un avance que cuenta y desarrolla el autor en el libro, y que también dice, estableció un avance, pero no impidió que desde otros espacios de poder, desde los espacios de poder, se siga de alguna manera condicionando la actividad periodística, porque quedaron también las figuras de responsabilidad civil y de indemnizaciones que también requirió o generó un proceso en donde hubo muchas instancias que se presionó. Y bueno, hasta acá llegamos en la clase de hoy. Repetimos lo que mencionamos como importante: el tema de las responsabilidades ulteriores dentro del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece ciertas limitaciones en cuanto al ejercicio de las libertad de expresión, responsabilidades penales, responsabilidades civiles, cómo estas responsabilidades penales se establecían a partir de los delitos de calumnias e injurias, y que aparecía también la figura del desacato como una forma también de, a partir de funcionarios públicos, de presión hacia la actividad periodística y hacia la crítica de las acciones de la función pública, y cómo se dio eso en una reforma en el 2009 que despenalizó en su característica de tener una sanción con prisión. ¿Cómo se despenalizó eso? Por las situaciones que vimos en los casos por un lado, de Berbisky con respecto al desacato, y en el caso Kimmel, en donde intervino la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, seguimos después con la siguiente clase. Un saludo a todos y a todas.